Bueno, saludos, 7 de marzo de 2025. Hemos estado viendo todo el espectáculo que se ha formado en la Unión Europea en esa cumbre del día 6 de marzo y la verdad no hemos visto nada auténticamente sorprendente. Quizá le haya sorprendido a algunos, pero no en la línea de análisis que llevamos en este canal. Está todo muy claro, la recepción de Zelensky fue muy significativa, ese vídeo en el que se ve como todo el mundo le da la mano, si no le abraza, al menos al señor Zelensky. Hemos tenido también noticias acerca de esas negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania por separado. Parece ser que en Arabia Saudí van a llegar a la maravillosa conclusión de que se va a imponer un alto el fuego de 6 meses en el conflicto ucraniano. Pero claro, la gran pregunta es, ¿y por qué los rusos iban a aceptar tal cosa? Hemos tenido declaraciones del propio Putin, sin ir más lejos, en el cual vuelve a decir lo mismo, que los objetivos siguen siendo los mismos y que lo único que le sirve a Rusia para terminar esta guerra es una seguridad y un enfoque de corte histórico, es decir, una paz a muy largo plazo, no una paz de 6 meses o un año o 3 años, sino obviamente garantizar esas seguridades que los rusos llevan exigiendo durante todos estos años. Básicamente lo que tenemos aquí es, una vez más, ese diálogo de sordos o diálogo de besugos y obviamente el contexto que hay que entender dentro de todo esto, y en ese sentido ahí es donde está la declaración de Macron, que analizábamos ayer con Enrique del Espía del Telón. Vean el vídeo, es muy largo, son casi 3 horas de charla que hemos tenido ahí, pero muy productiva. Hemos ido interrelacionando todos los diferentes elementos y al final la conclusión es muy clara. La conclusión es clarísima en el sentido de que la Unión Europea hay que entender que no tiene un proyecto que sirva por sí mismo. Entonces, todo se trata de empujar o facilitar a Estados Unidos que la derrota estratégica ucraniana no se convierta en derrota regional ucraniana al estilo de la de Afganistán en 2021. Es decir, se trata de buscar evitar a cualquier precio la humillación. Miren, esto es muy sencillo. Si tenemos en cuenta cuáles son los objetivos que quieren cumplir los rusos, el único resultado posible para Estados Unidos es la derrota regional. No hay forma de reinterpretar esto de otra manera. Se puede arguir, y se está arguyendo, que no, pero si en realidad Donald Trump quiere la paz y todas estas cosas, pero se estará obviando que el mismo Donald Trump no para de repetir acerca de ese acuerdo de tierras raras, etcétera, etcétera. Es decir, que obviamente hay algo que siempre mantiene la vinculación de Estados Unidos con Ucrania. Otro caso más, se ha rumoreado que Estados Unidos podría acabar quitando a Estados Unidos de la OTAN. Sin embargo, no lo ha hecho. Es todo palabrería. No hay nada de eso. Entonces, estos movimientos de la Unión Europea, y de hecho Meloni acaba de hacer un auténtico jaque en ese sentido, al decir que el artículo 5 es lo que podría compartirse con Ucrania. Es decir, Ucrania no entraría en la OTAN, sino que se inventaría esta nueva cosa, que es que Ucrania, aún no estando dentro de la OTAN, sí accedería a las ventajas maravillosas del artículo 5. Obviamente, esto es, otra vez más, lo mismo que el discurso de Macron, una declaración de guerra. Ni más ni menos. Es una pura declaración de guerra. O es lo más cerca que vamos a estar de una declaración de guerra oficial. ¿Por qué? Porque obviamente si Ucrania entra dentro de ese artículo 5, automáticamente entraría en guerra. Es decir, automáticamente se activaría el artículo 5. Se puede arguir que no porque habría un alto el fuego, pero es que los rusos no quieren un alto el fuego. No están dispuestos a aceptar tal cosa a no ser que se le acepten sus condiciones. Y en sus condiciones, ¿qué es lo que dicen? Que Ucrania no puede formar parte de la OTAN, ni de manera directa ni de manera indirecta. Entonces, ¿desconoce esto la señora Meloni? Obviamente no. ¿Desconoce esto el señor Macron? Obviamente no. ¿Desconoce esto el señor Trump? Obviamente no. Entonces, ¿a qué juegan? Esa es la gran pregunta.
Hemos tenido también novedades, y de qué manera, de Siria. Esto podría arguirse que mmm, es una escaramuza o se podrían arguir muchas cosas, pero lo cierto es que tenemos una información que hemos ido dando en este canal a lo largo de los últimos días o incluso semanas, en la cual hemos estado viendo cómo la Unión Europea movía sus intereses en Siria. Hoy mismo tenemos una noticia del Reino Unido que también ha ido en esa misma dirección. Reino Unido levanta también las sanciones sobre Siria y esto obviamente va a tener beneficios para el HTS gobernante, ese mismo HTS que ayer era atacado por estos nuevos rebeldes, se han asociado en una nueva organización, cuyo objetivo pues, es deshacerse precisamente de todas estas milicias yihadistas, estos terroristas, como los calificaban antes en Occidente, pero que ahora se les califica, pues eso, de inclusivos y sostenibles y todas estas cosas. En fin, digamos que es la vieja receta de siempre de la OTAN. La vieja receta de siempre de la OTAN. El conflicto en Siria empezó en primer término debido a eso, precisamente. A que la OTAN metió sus narices ahí, como había, de hecho, metido sus narices también en Libia. Y todos sabemos cómo terminó Libia, cómo sigue aún a día de hoy Libia. Entonces, todo esto está muy claro y no hay ninguna intención de que el caso ucraniano sea diferente. Lo que se busca es la manera de ganar tiempo y de enfangar a los rusos de alguna manera, eso es lo que están intentando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en la firma de algo que, digamos, que sirva de barrera legal, debido a que saben perfectamente que los rusos son muy legalistas, para que básicamente acaben tragando con una solución ucraniana que no cumpliría esas expectativas que ha dicho Putin, y lo acaba de decir. Putin también ha dicho que ellos no quieren nada de nadie, pero que tampoco están dispuestos a renunciar a lo suyo. Ojo con esto, porque esto redunda una y otra vez en lo mismo. Por ejemplo, los británicos dicen que estarían dispuestos a ofrecer sus fuerzas aéreas para proteger el occidente ucraniano dentro del contexto de ese alto el fuego. Insistimos, los rusos no aceptan dicho alto el fuego. Se ha hablado también de la necesidad de salvar Odessa del dominio ruso. A ver, esto es muy fácil de entender. Todo esto implica un movimiento, vamos a decirle así, en lo que respecta a la navegación o la capacidad rusa para adentrarse en el Mediterráneo. Insistimos, no es nada casual que se haya reactivado el conflicto en Siria. No es nada casual en absoluto. Porque en Siria es donde están las bases militares rusas. El conflicto se reactiva además justo, precisamente, en los entornos de esas bases, en la costa siria. Tenemos a una Turquía que también ha movido ficha debido a este nuevo reinicio de la guerra civil en Siria. Ha movido ficha también, de momento de forma tímida, pero vamos a ver hasta dónde llegan. Tenemos una Turquía, lo decíamos ayer en esa larga charla con el espía del telón, que digamos que entra en contradicción a muchos niveles con diferentes aspectos de la política de la Unión Europea o incluso del contexto de la OTAN. Es decir, todo esto obviamente está siendo aprovechado por Estados Unidos. Un Estados Unidos que ya ha dicho que no acepta lo que ha acordado la Liga Árabe, no acepta ese plan de reconstrucción de Gaza y, bueno, una cosa que traería, de hecho, estabilidad a la zona. No lo aceptan. Preguntémonos por qué. ¿Por qué no lo aceptan? Entonces, todo entra dentro del mismo contexto. Aquí nada ha cambiado en absoluto, a pesar de que, bueno, digamos que en Occidente se está haciendo los máximos esfuerzos posibles para pintarlo todo de color de rosa. La realidad es que de rosa no tiene absolutamente nada. Tengamos en cuenta también que, bueno, en el contexto de todos estos movimientos y todo este auténtico desorden a todos los niveles, que, bueno, es muy buscado, esto es obvio, ¿no? Básicamente lo que tenemos es un intento de enredar, por un lado, a los rusos, pero, ojo, también enredar a la propia Unión Europea dentro de un contexto económico catastrófico.
un contexto, y además que va a ir a peor, obviamente, un contexto en el que los intereses estadounidenses se mantienen y los de aquellos que dirigen a la Unión Europea, al proyecto europeo, también se mantienen, porque esto es algo que tampoco parece que se esté comprendiendo demasiado bien. Una cosa es la Unión Europea como bueno, el proyecto que siempre se nos ha dicho, que antes era de paz y que ahora es de guerra, y otra muy diferente es lo que podríamos llamar el dinero viejo. El dinero viejo no quiere de ningún modo en absoluto romper los vínculos con Estados Unidos porque es el brazo ejecutor, el brazo que puede permitir, de hecho, implantar el dominio mundial, porque esto es lo que se busca. Nos guste o no, queramos o no, podemos ser todo lo ingenuos que queramos, pero la realidad va a seguir siendo esa. Entonces, como se ven, todos los conflictos que aparentemente están separados, en realidad forman parte de un mismo conflicto, ese conflicto global que había dicho Putin, había utilizado este término, y que es lo que tenemos sobre la mesa. ¿Qué más cabe decir? Fíjense en los movimientos también en torno de los diferentes países que conforman esa Unión Europea o ese ámbito OTAN. Es llamativa la posición de Polonia, por poner un claro ejemplo, ¿no? Pero quizá lo que más llama la atención de todo es la postura de Francia. Francia y ese paraguas nuclear que el señor Fico de Eslovaquia ya ha rechazado. Obviamente Fico no es tonto y sabe muy bien lo que significa eso. Sabe muy bien lo que significa ese paraguas nuclear. Sabe muy bien qué significa, por un lado, más pérdida de soberanía para Eslovaquia, obviamente, y por otro lado, una confrontación absurda y suicida, por lo demás, con esa Rusia y todo lo que se perfila en torno a Rusia, porque no olvidemos que Eslovaquia tiene frontera con Ucrania. Si tenemos todo esto en consideración, comprenderemos también que es absolutamente clave, y eso explica la prisa que hay, y nadie negará que aquí hay muchísima prisa en Occidente, ahora mismo de repente todo lo quieren solucionar en una semana, está relacionada con la caída de ese contingente militar en Kursk, en territorio ruso. Ese contingente está siendo, se le están cortando las líneas de suministro cada día más. Obviamente es cuestión de muy poco tiempo que acabe cayendo o que acaben quedando incomunicados, que acaben quedando encerrados un gran contingente militar ucraniano que todavía permanece allí, bueno, ucraniano y de diferentes nacionalidades, dejémoslo ahí. Y bueno, insistimos, todo esto dentro de un contexto en el que se sigue con que si los cortes de servicios satelitales para Ucrania, pero al mismo tiempo se dice que, bueno, los satélites europeos, EUTEL más concretamente, franceses por supuesto, podrían cubrir eso, Entonces digamos que se buscan fórmulas de todos los enfoques posibles, desde todas las perspectivas posibles, para conseguir lo imposible, porque los rusos siguen sólidos en su postura. Después ya veremos qué es lo que acaba ocurriendo, pero a día de hoy, a día 7 de marzo de 2025, los rusos no han cedido en absolutamente nada. Han aceptado lo que Estados Unidos les ha dado, esa derrota estratégica, pero no están dispuestos a aceptar esa, digamos, no resolución a nivel regional del conflicto ucraniano, es decir, no cumplir con las garantías de seguridad que los rusos exigen a nivel regional. Obviamente los rusos lo exigen a nivel europeo. Parece que lo que han hablado las diferentes, la administración Trump y los rusos parece que ha sido la retirada de la OTAN hasta las fronteras de 1990 y lo que ustedes quieran. Esto, de hecho, incluso hubo movimientos, algunos como Thierry Mesin han dicho que efectivamente que esto se está haciendo, solo que los polacos le pidieron tiempo a los estadounidenses. Bueno, hay muchos rumores, hay muchas informaciones por ahí. Teóricamente eso es lo que han acordado los estadounidenses y los rusos, lo acabaremos sabiendo muy pronto. Pero, claro, los rusos no están dispuestos a, digamos, aceptar eso y ceder en Ucrania. Es decir, han aceptado eso de buen grado. ¿Ha aceptado el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos? Claro que sí. Sobre esa base, claro que sí. Pero no están dispuestos a aceptar que en Ucrania se invente algo. Tenemos a Witkoff, el enviado estadounidense ahora en Arabia, con Zelensky. O sea que básicamente van ahora a hacer un apaño para convencer a Zelensky de que presente algo que ya a primeras, ya a priori no van a aceptar los rusos. Entonces
¿Qué es lo que se supone que va a ocurrir aquí? Bueno, no podemos saberlo, no tenemos forma de saberlo, al menos no a esta altura. Permaneceremos atentos a todo esto porque obviamente las novedades van a la velocidad de la luz, poco menos, y bueno, quizá tengamos que hacer un vídeo más hoy o quién sabe. Por lo demás, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual. Esperemos que se haya entendido al menos la idea central de este vídeo. La idea central es no se dejen llevar por todo el ruido mediático y por todas estas prisas, estas carreras de pasillos que ahora estamos viendo constantemente, porque en realidad los rusos han dejado clarísima su postura a día de hoy y obviamente esa postura no encaja en absoluto con los planteamientos de la administración Trump, nos pongamos como nos pongamos. Por supuesto que mucho menos con la Unión Europea y mucho menos con Ucrania misma. Todo esto en el contexto de una eventual y rápida caída de ese posicionamiento ucraniano en territorio ruso, que obviamente era la gran baza, ¿no? Por así decir. De hecho, se habló en su día de intercambio de territorios. En fin, permaneceremos atentos. Nos vemos en la próxima. Venga, un saludo muy grande.